Seguir hablando de precisamente la alerta, que significa que aumenten los casos, que se detecten nuevas variantes, el caso de la variante de Manaus, que es más contagiosa y probablemente más grave, y lo que veníamos contando, esta posibilidad de que se registre un estrés sanitario, que aumenten las internaciones y obviamente la preocupación o la atención depositada en las terapias intensivas. Sí, y en el presidente de la Nación, ¿no? Y esta necesidad y, a ver cómo decirlo, responsabilidad que tenemos todos los órdenes de la vida pública en informar bien, en informarnos bien, en definir las situaciones. Doctor, ¿qué le pasó al presidente? Bueno, el presidente recibió las 2 dosis de la vacuna con un tiempo suficiente para estar protegido en términos inmunológicos. El 9%, por lo que está descrito en los ensayos de fase clínica 3 de la vacuna Sputnik, que es la que recibió el presidente, el 9% de las personas pueden contagiarse. O sea, la vacuna protege entre el 91 y el 92%. Eso quiere decir que en 1 millón de vacunados hay alrededor de 90.000 personas que podrían infectarse. ¿Y qué le pasa a esa persona que se infecta? El punto es que las vacunas nos ofrecen 2 ventajas. La primera ventaja es que evitan la enfermedad grave. En ese y por lo tanto evitan la internación y evitan la muerte. En ese sentido, las vacunas son mucho más eficientes porque protegen casi al 100%. Seguramente el presidente va a tener una enfermedad leve, una enfermedad con muy pocos síntomas y, por supuesto, no va a necesitar internación para superar la enfermedad. Es muy importante que el presidente sea uno de los del 9%, es algo raro, ¿no? Y es algo que quizás esté relacionado con la gran actividad que él hace en términos de reunirse con personas y entonces está más en contacto con otras personas que podrían haberle transmitido el virus. Pero es importante que este problema, que es que el presidente se haya enfermado, lo usemos para, como vos decías, para difundir correctamente qué es lo que hacen las vacunas. Claro. Porque muchas veces nosotros, quienes somos expertos en el tema de vacunas, decimos esto, lo hemos repetido innumerable cantidad de veces, que las vacunas no nos protegen completamente de la infección. Déjame que te diga algo autorreferencial. Aparte hubo 1.003 más en la misma situación del presidente de la Nación hasta el sábado pasado. Hoy debe haber más. Yo me di varias veces la vacuna contra la gripe y me resfrié igual. Claro. Mi hijo, yo en su momento, bajo el calendario de vacunación, lo vacuné contra el sarampión. Y se lo agarró poquitito, un par de manchitas, 37,5 de fiebre y se le pasó. Claro. ¿Y entonces falló la vacuna? No, las vacunas responden de diferente manera en diferentes personas y también depende de la cantidad de virus o de patógeno, de lo que fuera, con lo que nosotros nos enfrentamos. Si el inóculo inicial de virus es muy alto, bueno, algo de ese virus va a replicar, va a crecer en nuestro cuerpo, pero nuestra defensa va a impedir que crezca demasiado y por lo tanto va a impedir que nos enferme gravemente. Una pequeña enfermedad vamos a tener si el virus se replica. Ahora, a propósito de los casos graves, el estrés sanitario, lo que se dice, las terapias intensivas, digo, combinar medidas restrictivas. La provincia de Buenos Aires habla de 7 semanas para intensificar el plan de vacunación y que esas vacunas tengan el tiempo suficiente para generar los anticuerpos. ¿Podrían aminorar el impacto de la segunda ola que ya la estamos atravesando? Yo creo que sí, las medidas restrictivas van a tener. Es imposible pensar en una medida restrictiva global en toda la Argentina, claro, y completa, digamos, con una cuarentena como la que se inició cuando iniciamos la pandemia. Pero sí vamos a necesitar aplicar medidas restrictivas que eviten la transmisión del virus. Estamos en una situación crítica. Estamos empezando la temporada fría. En temporada fría nosotros nos movemos más, nos reunimos con otras personas en lugares más cerrados, peor ventilados que antes, claro, y entonces el virus ahí gana en posibilidades de transmisión. Por otra parte, los países vecinos, todos excepto Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, están explotados sanitariamente, tienen un aumento de casos muy vertiginoso que necesariamente después se va a traducir en un ingreso de mayor cantidad de virus a nuestro país. Y por último,
están las variantes, ¿no? Las variantes virales más contagiosas que también están, justamente son las que están haciendo este desastre sanitario en los países vecinos y que claramente si entran a nuestro país son un riesgo. Entonces hay que evitar, hay que tomar también medidas en ese sentido para evitar que ingresen. Sos científico del CONICET, sí. Fuiste rector de la Universidad de está jorobado Quilmes, sí. En particular es uno de los puntos del conurbano más complicados. Pero a ver, ayúdanos a entender, vos sabrás, yo le presté mucha atención a los números de los últimos días. Y quizás no tanto el número de contagios, sino el número de fallecidos. Y te habrás dado cuenta de que hasta hace 15 días teníamos quizás 5.000, 6.000 casos y teníamos 200 muertos por día. Ahora esa cifra bajó un promedio de 70, 80 muertos por día. ¿Ese es el resultado de que ya tenemos 4 o 5 millones de vacunados en la Argentina? ¿Es el resultado de que la mayoría de la gente vulnerable se lo agarró ya el año pasado? Y lamentablemente... Sí, los tratamientos, ¿no? El plasma, digo, sí, también hay algunos tratamientos. Muchos de los que tenían que fallecer por esta enfermedad, que eran los más débiles, los más vulnerables, ya fallecieron. ¿A qué responde todo eso? Yo creo que no. Todavía hay muchos adultos mayores que se han cuidado durante todo el año pasado, sí, y se siguen cuidando ahora. Por suerte. Por suerte, y no ha impactado en Argentina como en otros países. Y se han curado ya. La tasa de mortalidad. Y hay muchos, un porcentaje importante, que empieza a estar vacunado. Hay datos del Ministerio de Salud de estadísticas sobre la población vacunada que dicen que solo el 0,20% de los vacunados ha desarrollado alguna enfermedad. Nada. Muy poco. Son muchísimas personas igual, ¿no? Son más de 40.000 personas. No. Pero claro, si vos las contás así, son muchas, pero estás pensando, en el momento que se hizo la estadística, más de 2 millones de vacunados, es muy poco. Pero hay un par de investigadores, una idea de una investigadora cordobesa que se llama Sol Minoldo y datos que procesó Roberto Echenique, un investigador de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que muestran, que están terminando de elaborarse, pero que muestran que además, lo más importante, la tasa de mortalidad, sobre todo en este grupo que vos decís de mayores de 60 años, ha bajado considerablemente gracias a la vacunación. A ver, cerramos, ¿no? El mejor panorama que sería tener quizás muchos infectados, pero pocos muertos. Si nosotros convertimos, como dijo Bolsonaro, esto en una gripecina, gracias a la vacunación, es el mejor panorama. Ojalá así sea, gracias. Doctor, muchísimas gracias.